Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ha tenido lugar ya el Gran Premio de Mónaco y esta misma semana tenemos el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. Tenemos muchas noticias que comentaros y todos los temas de los que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Hay muchas noticias que hablar con el equipo Aston Martin, pero sobre todo comenzando por el hecho de que ayer finalmente consiguieron sus primeros puntos en las calles del Principado. Esto no soluciona nada de la situación del equipo Aston Martin, el hecho de haber logrado los primeros puntos de la temporada. Pero bueno, por lo menos es reconfortante, por lo menos es una alegría, es un trofeo, por así decirlo, para el equipo. ¿Cómo los consiguió Fernando Alonso? Bueno, pues en la carrera fue más de lo mismo, más de lo de siempre. Salía 21º y a partir de ahí, bueno, pues entre abandonos, entre que Checo Pérez, por ejemplo, tuvo que hacer un drive-thru, sanciones, algunos pilotos que pararon y se posicionaron por detrás, pero luego te volvían a adelantar. El primer safety car, que con eso consigues también desdoblar y luego la bandera roja, Fernando Alonso acabó luego de la resalida en 12ª posición. Ahí es donde cruza línea de meta. Sin embargo, Nico Hülkenberg, por llevarse puesto a Carlos Sainz, recibe una sanción de 10 segundos. Esto posiciona a Checo Pérez en 10º lugar y a Fernando Alonso un 10º. Era la mejor posición de Aston Martin de toda la temporada, al igual que la de Cadillac. Sin embargo, Checo Pérez volvía a estar bajo investigación por nuevamente hacer infringir el procedimiento de salida. ¿Qué es lo que había pasado en este momento? En lugar de la primera salida, donde se había situado directamente en una posición errónea, en este caso se había posicionado un pelín más adelante y además tuvo una falsa salida, saliendo ligeramente antes, pero bueno, esto ya hemos visto en otras ocasiones en las cuales no se ha contabilizado. Finalmente se le sancionó a Checo Pérez y por tanto Fernando Alonso asciende a la 10ª posición. El propio Shintaro Orihara, que es el responsable de Honda Fórmula 1, ha dicho que este resultado es muy reconfortante, pero que no representa el rendimiento real ni del coche ni del motor, pero que obviamente lo iban a celebrar porque es el mejor puesto que han logrado esa temporada. Primer punto para el equipo Aston Martin y bueno, pues al final lo que dice Fernando Alonso durante toda la temporada, tratar de hacer lo máximo posible. En esta ocasión lo máximo posible acabó siendo esa 10ª posición en carrera, pero el rendimiento es nefasto. Veníamos esperando, porque esto hay muchos comentarios en los comentarios de los vídeos y demás o en redes sociales diciendo de qué os esperabais. ¿Nos esperábamos a un Aston Martin mejor? Por supuesto que sí, sobre todo y especialmente porque es que el propio equipo Aston Martin había insinuado tener uno de los mejores chasis, no estamos hablando de cabeza, pero sí que de zona media. Adrian Newey lo dijo en Australia. Adrian Newey dijo en Australia que si fuese solo por chasis estarían en Q3. Esto dijo en Australia. Por supuesto, desde Australia han pasado muchos meses, han pasado actualizaciones de todos los equipos, menos de Aston Martin, que ahora el propio Adrian Newey ha hablado sobre ello, así que os lo comentaremos. Esto es cierto, por supuesto que sí, Aston Martin no ha mejorado, pero eso no los excusa. Si tú tenías de verdad, según decían desde el equipo, el mejor chasis, que bueno, esto es palabrería que decía Newey, pero si tenías el mejor chasis en Australia, por mucho que tú no hayas llevado nada, no estás tan atrás en Mónaco para ser el último. Porque luego ha habido mucha gente justificándose de no, pero es que en Mónaco también es importante el motor por la salida de curva. Vamos a ver, en Mónaco es el circuito donde menos importante es el motor. Claramente tener un déficit de motor te viene mal hasta en Mónaco, por supuesto que sí. Y tener un déficit tan grande, que luego hablamos sobre ese déficit, te viene mal hasta en Mónaco. Claro que sí. Pero Hadjar corrió toda la carrera con un problema de motor. Y fijaros dónde ha terminado. Si tienes un problema de motor, desde luego que te va a lastrar, pero no para seguir en la misma posición exacta que estás teniendo en las últimas carreras. Recordar que Fernando Alonso le saca 7 décimas a Stroll en Q1, pero es que el corte para pasar a Q2 está a otras 7 décimas. Es una auténtica salvajada la diferencia que tienen. Y esto ya lo digo porque obviamente hay que celebrar ese punto, porque es que es milagroso, porque es que es lo que no se podía conseguir de ninguna otra manera que no fuese mediante pues todo lo que pasó en Mónaco y además una muy buena actuación de Fernando Alonso.
pero sigue habiendo que hacer autocrítica, por supuesto que sí, y es un desastre lo que hemos visto este fin de semana por ese rendimiento como tal, porque le esperábamos mucho mejor y al final es que el propio Fernando Alonso no dijo que fuese posible pasar fácil a Q2 y quizá aspirar a Q3, pero dijo que lo iban a intentar. No dijo que se fuese a conseguir, dijo que por lo menos lo iban a intentar. Esa es la situación. Es que de verdad hasta el propio Fernando Alonso se esperaba que en Mónaco fuesen a estar mejor, pero no lo estaban. Obviamente hay mucho que cambiar, hay mucho que mejorar y os he dicho que Aston Martin es el único equipo que todavía no ha introducido actualizaciones. Adrian Newey habló en el Gran Premio de Mónaco, se presentó por primera vez desde el Gran Premio de Australia donde no había hecho acto de presencia y no ha hablado demasiado, no atendió a los medios, lo hizo Pedro de la Rosa por ejemplo el viernes. Ahora bien, sí que habló antes del Gran Premio de Mónaco con F1 TV. ¿Y qué es lo que le comentó el team principal del equipo Aston Martin? Pues habló de varias cosas y entre ellas confirmó que va a llegar una mejora antes del parón de verano. Esto mismo ya también lo había dicho Lance Stroll, que iba a llegar seguramente en Spa-Francorchamps. Es esa especificación B de la que las informaciones están hablando y de la cual tienen muchas expectativas dentro del equipo Aston Martin. El propio Fernando Alonso ha hablado también acerca de ellas. Es una especificación B que no sabemos cuánto va a cambiar, que no sabemos cuánto les va a dar, pero ellos también habían explicado ya que no iban a introducir una mejora de 1 o 2 décimas porque no les era necesario, porque 1 o 2 décimas van a seguir en la misma situación en la que están. Por lo tanto, iban a esperar a tener un segundo y medio, 2 de mejora. Llegará esa mejora en Spa, se juntará con la nueva especificación de motor de Honda con el A-Duo. Veremos cómo evoluciona en los próximos meses, pero esto lo confirma el propio Adrian Newey, que en eso ha estado trabajando durante las últimas semanas. También lo que comenta es acerca de que la situación es muy complicada, en especial para los pilotos, que son quienes tienen que salir a pista, pero que allá a principio de temporada tomaron una decisión en conjunto con los pilotos, que era el hecho de no ir fragmentando las actualizaciones a lo largo del año, sino que cuando ya tuviesen muchas actualizaciones y una gran mejora, traerla de golpe, como en ese paquete que está preparando Adrian Newey para Spa-Francorchamps. Eso es más o menos lo que comentó el team principal del equipo Aston Martin previa a la carrera donde consiguieron sus primeros puntos. Las declaraciones enteras de Adrian Newey fueron: he estado trabajando en mejorar el coche y en una actualización que probablemente llegará justo antes del parón de verano. Acerca de los pilotos, obviamente está haciendo un trabajo largo y duro para ellos, porque tomamos la decisión en Melbourne de que en lugar de introducir actualizaciones de forma fragmentada, nos tomaríamos nuestro tiempo para poner los sistemas en su sitio y llevar a cabo una investigación mucho más exhaustiva. Todo fue muy apresurado para llegar a Melbourne y dije: vale, vamos a asumir el dolor a corto plazo, pero espero que podamos dar un paso importante cuando introduzcamos las mejoras. Por cierto, no lo dice textualmente, pero ¿recordáis aquella información que salió a desmentirla al equipo Aston Martin? Porque no, ¿cómo va a ser así y tal? Que decía que esto fue de Motores por Italia, que lo que comentaban es que Aston Martin iba a Melbourne únicamente a dar las mínimas vueltas posibles y a retirarse. Pues obviamente dice que fue muy apresurado ir a Melbourne. Ya se ha insinuado también desde el equipo Aston Martin que fue hasta un error ir a Barcelona, que se podrían haber ahorrado ir a Barcelona por el tiempo perdido también en simplemente desplazarse, y podrían haber trabajado en por lo menos estar un pelín más preparados, como lo hizo Williams, que Williams también fue un desastre porque no van a Barcelona, pero no están tan mal. Luego también se junta que, por supuesto, ellos no tienen problemas de motores, entonces eso también les ayuda, pero bueno, que a lo mejor también habría sido hasta bueno no haber ido a aquel shakedown en el circuito. Y Fernando Alonso ha hablado acerca de las mejoras que el propio Adrian Newey ha comentado. Fernando Alonso se muestra bastante optimista, como realmente lo lleva haciendo también desde la propia pretemporada, desde la presentación de la MR26, donde dijo directamente que no esperaba un buen comienzo de temporada, pero sí un buen final. Pues eso mismo ha dicho Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco. Estas palabras las dio incluso antes de saber que iba a conseguir puntos, y habló acerca de Adrian Newey, comentando que le necesitan, que saben y que confían en que van a poder mejorar y que todavía tienen fe en la segunda mitad de la temporada, que confían en que, aunque la temporada ya ha comenzado, sea como un nuevo comienzo para ellos y sean mucho más competitivos
a final de temporada. Estas fueron las declaraciones que dio Fernando Alonso a F1 TV. Confiamos en lo que estamos haciendo. Ha sido un comienzo de temporada duro en muchas áreas, no solo en el motor, sino en todo el proyecto. Pero tenemos fe en la segunda parte de la temporada. La temporada no ha terminado aún y podría empezar una nueva para nosotros en la segunda mitad. Por cierto, palabras que da a F1 TV. Fernando Alonso volvió a no hablar con DAZN, con el broadcaster español. Interesante esto porque sí que ha vuelto Melissa Jiménez, que es una de las reporteras de DAZN y pareja de Fernando Alonso, ha estado este fin de semana en el que es normal que esté porque es que viven allí, obviamente no le era mucho impedimento viajar en este caso, pese a que esté de baja de maternidad. Se ha confirmado que como prontísimo, si es que vuelve, que se espera que sí, volverá en el Gran Premio de Hungría, pero no va a volver hasta entonces por todo este tema de la baja de maternidad. Y las informaciones que había, aparte de que Fernando Alonso está cabreado con Lobato y que es uno de los motivos por los que no da declaraciones, por los sucesos que ha habido en las últimas semanas entre Alonso y Lobato, una de las informaciones que había es que Alonso no daba declaraciones porque había molestia con el equipo de DAZN porque eran quienes habían filtrado los nombres falsos del hijo entre Fernando y Melissa. Recordad que semanas antes de que tuviesen el hijo se habló de que si el niño se iba a llamar Fernando Jr. o incluso Mateo Jr. Sabemos que no se llama así, sino que se llama Leonard, y esto había sentado bastante mal y que no iba a volver a hablar hasta que estuviese Melissa. Pero ni estando Melissa en el circuito y Melissa haciendo el programa de DAZN, ha dado declaraciones al broadcaster español. Sí que es verdad que Melissa Jiménez no ha sido la encargada de estar en el corralito, sino que lo fue Diego Campoy, pero es interesante que ni siquiera con Melissa en el circuito y estando en la televisión española, Fernando Alonso se haya detenido a dar declaraciones a España. Os repito esto que también lo he comentado anteriormente, pero por si acaso hay alguna duda, ahora saldrá gente a decir que tampoco se las ha dado a ESPN, entonces que no es un veto directo a DAZN, sino que es a todos, y no. A ESPN no se las da porque el puesto en el corralito es el mismo, pero con quienes está molesto es con DAZN. Con ESPN no tiene ningún problema, lo único que se ven salpicados por esta batalla que tiene Fernando Alonso con la televisión española. Dicho esto, y para terminar este vídeo, tenemos que hablar acerca del A-Duo. Y es que ya están saliendo las primeras informaciones al respecto sobre la Duo. Ya conocemos cuál es el mejor motor y el único que no va a poder disponer de las ventajas de la Duo. Y es el motor Red Bull Ford. El motor Red Bull Ford, tras las evaluaciones de la FIA, es el mejor motor en potencia y no va a poder mejorar su motor. Sí, es el único motor que no podrá introducir mejoras, o lo que también significa Mercedes está a más del 2% del motor Red Bull. ¡Qué barbaridad! Lo que ha hecho Red Bull con ese motor, con la parte de combustión. Recordemos que la Duo simplemente mide la parte de combustión interna, que es el 50% del motor. Se podrá mejorar en esas facetas quienes dispongan de las ventajas de la Duo, y Red Bull es el único que no las tiene, obviamente porque tiene que haber mínimo un motor que sea el líder, por así decirlo, y a partir de ahí se evalúa cuál es la diferencia que tienen el resto de motores, y Mercedes va a poder mejorar porque está entre el 2 y el 4%, exactamente en el 50% del motor de combustión interna. Mercedes tiene entre 12 y 14 caballos de desventaja. Luego se encuentra Ferrari y Audi en el mismo rango. Ferrari tiene más del 4% de desventaja en motor frente al Red Bull, y Audi ha hecho, en cuanto a motor de combustión interna, un motor muy similar al Ferrari. Están ambos entre el 4 y el 6%, por supuesto puede haber diferencias entre ambos, y ambos están frente al Red Bull entre 24 y 36 caballos de desventaja, mientras que el motor Honda, que esto todo el mundo lo sabíamos, es el peor motor y está entre el 6 y el 8%, que esto me parece interesante porque en el caso del motor Aston Martin Honda no está a más del 10%, que era el nuevo baremo que había introducido la FIA en este A-Duo
porque se esperaba que ahí iba a estar Honda, pero finalmente solamente, entre comillas, están entre el 6 y el 8%, que son entre 36 y 48 caballos de diferencia. Hay diferencias, por supuesto, en cuántas mejoras pueden introducir. Mercedes solo puede introducir una mejora, Ferrari puede introducir 2 mejoras y en el caso de Honda puede introducir 2 mejoras, además de aumento en el límite presupuestario mayor que el resto y aumento en las horas de desarrollo para ese motor. Así que veremos qué es lo que hacen el resto de motores, pero lo más interesante es que el motor Red Bull en potencia es el mejor motor. Esto tampoco significa que sea el mejor motor en conjunto, porque esto solo está evaluando el 50% de combustión interna. El otro 50% es el motor eléctrico. ¿Por qué no se evalúa? Bueno, pues porque el motor eléctrico sobre todo es software y sobre todo es la gestión que puedas hacer. Sí que se puede además desarrollar y por eso no entra en esta Duo, en esta evaluación. El único que no podrá mejorar gracias a la Duo es el motor Red Bull. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Este fin de semana tenemos el Gran Premio de Barcelona, así que va a haber mucha novedad. También vamos a hablar acerca de MotoGP, que aunque este fin de semana no tengamos carrera, tenemos semana de parón. Luego llegará Breno y Asen, así que se vienen también momentos muy interesantes en MotoGP tras la victoria de Marc Márquez el pasado fin de semana. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si os han gustado, deja tu me gusta, hypea el vídeo y nos vemos en el próximo.